¿Ya? Muy bien, mis amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Nuevamente el pastor Francisco Teodoro en una nueva experiencia para compartir con ustedes un mensaje muy, pero muy importante acerca del llamado de Dios. Esto es como una parte importante de la necesidad que tenemos para desarrollar el ministerio del Señor. Quiero que podamos estar unidos en esto, dada la importancia que en el tiempo que hoy vivimos es un tiempo bastante delicado, donde estamos muy influenciados, yo diría, por tantas actividades del mundo, por tantas voces que se levantan, ministros que se levantan como proclamando sus únicas verdades. Y ahora se hace necesario que podamos sustentar todo lo que hablamos bajo la bendita y santa palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras han sido dadas para que nosotros podamos experimentar de ellas un camino acerca del conocimiento de Dios, que tiene que ver con el poder escudriñar las Escrituras, pero también, sobre toda cosa mucho más importante, es la iluminación del Espíritu, la revelación del Espíritu a nuestra vida. Porque podemos estar en 100% correctos en nuestra doctrina, pero si no tenemos el respaldo y la unción del Espíritu Santo, solo va a ser letra muerta. Es la unción del Espíritu lo que hace que pueda tener el impacto y la solidez de nuestra exposición. Así es que voy a invitarlos a que podamos tener una palabra en este momento. Amante Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad. Señor, humanamente somos incapaces de alcanzar favor tuyo. Señor, pero venimos bajo la cobertura de tu sangre. Venimos, Señor, amparados a ese sacrificio de la cruz, creyendo que por ese camino nuevo y vivo que tú abriste por medio de tu carne, ahora podemos tener libertad y acceso delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, tu intervención divina para que podamos desde el cielo fluir conforme al mensaje de la palabra que tú has impregnado en nuestros corazones. Señor, haz algo nuevo en nosotros. Haz algo diferente, Señor. Enciende, Señor, nuestro corazón con una pasión para buscar tu rostro, Señor, y para volvernos instrumentos en tus manos, Señor, para impactar la vida de aquel que está atado, esclavizado en el pecado, Señor, y poder, Señor, desatar toda ligadura de impiedad. Te damos nuestro corazón, nuestra gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú puedas señorear sobre nuestras vidas. Te pedimos que seas tú gobernando nuestro corazón y que puedas establecer tu reino en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles ahora a poner el tema de esta escritura. En primer lugar, vamos a hablar acerca de el llamado al santo ministerio de Dios. El llamado al santo ministerio de Dios. ¿Por qué esto es una materia importante? Definitivamente, si no entendemos el llamado, si no nos embarazamos de ese llamado, muy poco es lo que nosotros podemos hacer sobre esa base. Es importante reconocer que una vez ese llamado viene de parte de Dios a nosotros para poder ministrar en el servicio. Una de las cosas donde más hemos fallado, donde más hemos fracasado, es que aprendemos la Escritura y decidimos nosotros servir al Señor y tomamos posiciones dentro del ministerio. Y nos damos cuenta que no solo se necesita el conocimiento de la Escritura, sino debemos de tener un llamado de Dios para que podamos soportar y podamos permanecer en ese llamado. No se trata de algo emocional,
no se trata de algo simplemente ilusorio, se trata de algo que es impregnado de Dios, es como un anzuelo que Dios pone en nosotros y nos atrae hacia Él. Esto es un llamado a un discipulado. Por eso es importante lo que vamos a ver ahora. Quiero que vayamos y abramos la escritura en el Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 1 del Evangelio de Marcos, leyendo el versículo 16 al 20. La palabra de Dios dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, voy a leer la versión internacional. Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Aquí vemos, hermanos míos, una historia real del comienzo de nuestro Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. Y está llamando precisamente a unos hombres pescadores. Ellos estaban recogiendo las redes, unos habían fracasado en su tarea de pescar y otros estaban remendando las redes. Y esto tiene que ver en primer lugar con la vida, en la manera y el estado en el cual Dios nos llama. ¿Qué fue lo que hizo? En primer lugar, ve a hombres que están limpiando sus redes. Así está la gran mayoría de personas. Ellos están limpiando sus redes porque todo lo que han hecho no está siendo fructífero. Simplemente están limpiando sus redes. No hay pesca, no hay nada, no están siendo productivos. La mayoría de personas están viviendo fracasos en sus vidas. Otros están remendando las redes, lo cual significa que están remendando sus vidas. Anudan algo por este lado, pero se rompe por el otro lado. Y esta es la condición en la cual se encuentra la gran mayoría de personas. Y es ahí mismo donde el Señor apunta su corazón para llamar de ahí, para llamar gente que está reconociendo su impotencia, su necesidad. Hombres que han recogido las redes y no tienen nada. Y ahí está, con el consuelo de que la próxima vez que van a lanzarla, a lo mejor puedan pescar algo para llevar de comer a su casa o para lograr vender algo y pagar sus deudas. Y esta es la realidad. Entonces, Dios empieza a llamar a discípulos, no aquellos que están en una condición de comodidad, no aquellos que están viviendo en el palacio, no aquellos que están teniendo el control de las cosas. Cuando Dios nos llama, generalmente es un momento en el cual nuestra vida está pasando por momentos de tremenda tribulación. Algunas veces, no siempre, Dios va a usar su soberanía de forma tal para llamar a alguien. Casos como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, son llamados en particular para hechos particulares. Pero en su gran mayoría, lo que Dios hace es que permite que nosotros avancemos en nuestra propia impotencia para que entonces reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios y ahí mismo nos llama. Entonces, número uno es el entendiendo el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Por qué Dios dirige a pescadores que están viviendo en una condición en la cual simplemente hay fracaso en sus vidas, no logran pescar, y otros están dedicados a estar anudando sus rupturas en la vida? Están anudando pedazos de redes. Y así está la gran mayoría de personas. Así viven la mayoría de personas. Somos cristianos, lavados con su sangre preciosa, pero fácilmente ocultamos la realidad de lo que nos pasa. Cuando nos paramos en el púlpito, podemos hablar de fe, aunque nuestra fe esté por la suela de nuestro zapato.
Podemos hablar de matrimonios y ser tremendos consejeros matrimoniales, pero nuestro matrimonio puede estar en ruinas. Podemos hablar de nuestra relación con nuestros hijos, pero también nosotros estamos viviendo otra realidad. Podemos ser doctos en la doctrina o en la sana doctrina, como le hemos llamado. A cada persona le dice que es sana doctrina. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Nos damos cuenta que en el momento que vamos al desierto, nuestra fe y nuestra doctrina empieza a flaquear. Empezamos a dudar, hay incertidumbre, y esto es una realidad. De modo entonces, tenemos que darnos cuenta que es el llamado de Dios a nuestra vida. El llamado de Dios es que en su grande amor y gracia, Él nos escoge, nos llama de tal forma que podamos caminar en el sendero de la obediencia a Dios, en su capacitación y en su poder. Esto es lo que hizo. El llamado de Dios, en primer lugar, implica que Dios te llama en un momento histórico, en un momento clave. Él pone una carga sobre ti que es irresistible. Cada persona que Dios ha llamado al ministerio no es una actitud emocional la respuesta. A veces ocurre, nosotros sentimos el llamado de Dios y actuamos emocionalmente, pero a las primeras de cambio vamos a retroceder. Así que tenemos que entender, primera cosa, es el llamado de Dios. El llamado de Dios no es también el hacerlo de forma emocional o antes de tiempo. La mayoría de personas que yo conozco que en alguna forma han fracasado es porque han decidido iniciar un ministerio antes de tiempo. Y ahí vienen los fracasos. Así es que es importante conocer el llamado de Dios. Ahora, quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, conocemos la historia de un rey llamado Usías. El rey Usías ha sido un buen rey. Definitivamente él comenzó bien. Comenzó con una buena disposición. La Escritura dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y leo la versión internacional, habla acerca de toda la vida de este hombre, ¿verdad? Cómo él caminó rectamente con Dios, cómo él hizo toda la ingeniería y todos sus esfuerzos de manera tal que en su principio él honraba a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el llamado? Tiene que ver mucho. No solamente lo que vemos en apariencia es lo que es un llamado. Un llamado de Dios tiene que ver con el corazón y con nuestra consistencia y nuestra perseverancia. Usías, cualquier persona hubiera dicho, él tiene un llamado de Dios, porque evidentemente comenzó su ministerio y lo que estaba haciendo, estaba buscando honrar a Dios. Sin embargo, llegó el día en que todo lo que él hizo prosperó y él se llenó de mucho orgullo. En el versículo 21 dice, del segundo libro de Reyes, del segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Si usted tiene toda la oportunidad para leerlo, se va a dar cuenta que todo lo que él hizo era para agradar a Dios. Dice el verso 1, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey de Judá en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tomó el reinado. Era un muchacho joven de 16 años. La Biblia habla de que él hizo tremendas obras, pero en el versículo 21 de la segunda carta del segundo libro de Crónicas 26, verso 21, es un libro por supuesto, en el versículo 26 dice, 21, el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado de su casa, en su casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Usías. Él es rey de Israel,